Colombianos, un cordial saludo con mis mejores deseos. Yo soy el capitán de altura Carlos Alberto Cortés, marino mercante. Hoy voy a hablar de la llamada fonética Mayday, Mayday, Mayday. Señal que es reconocida internacionalmente, que cuando los capitanes de los barcos la transmiten por radio, están reportando su posición geográfica y una alerta de desastre a bordo. Solicita ayuda, asistencia a todos los barcos que estén en el área alrededor e instalaciones de radiocomunicaciones en la costa más cercana, agregando la naturaleza del desastre y clase de ayuda necesaria. Los barcos que estén alrededor y estaciones de radio que la escuchen proceden a inmediatamente desarrollar operaciones de búsqueda y rescate de su tripulación. Primero, quiero compartirles videos que la Defensoría del Pueblo ha venido reportando y han sido transmitidos a todos los colombianos a través de los noticieros nacionales, informando sobre la existencia de grupos armados al margen de la ley, sus organizaciones y áreas de operación, influencia y control por departamentos, ciudades y municipios, ocupando un 70% del territorio colombiano como se observa en el mapa. La Defensoría del Pueblo a través de los noticieros a nivel nacional han sonado la alarma como si hubieran dicho Mayday, Mayday, Mayday Colombia, reportando la novedad y pidiendo ayuda. Luego entonces nos toca a nosotros los colombianos identificar los riesgos por localidades e invito a pensar de qué forma o con qué medidas de seguridad evitar las acciones delictivas de estos grupos armados al margen de la ley. Ayudar a la persona necesitada y a la fuerza pública. Vamos, veamos los videos. ¿Cuáles y en dónde están operando los grupos ilegales en el país? En las últimas semanas, en los últimos días, hemos visto ataques constantes que han dado los grupos ilegales en Jamundí, muy cerca de Cali, en el Cauca, donde muchos dicen que ese departamento está fuera de control, también en otros lugares del país, y están atacando diversos grupos, los disidencias de las FARC, los ex paramilitares, también el ELN y en algunos la delincuencia común, en un momento en el que el ejército colombiano pues no está con las mayores capacidades, por helicópteros en tierra, porque no tienen el presupuesto, porque hay muchas razones. Les preparamos el siguiente informe sobre dónde están operando los grupos armados ilegales. Paula Granados, muy buenas noches. Le traslado la pregunta. ¿Dónde están operando estos grupos armados ilegales? Háganos el mapa. Hola Giovanni, muy buenas noches. Sí, mire, yo creo que tenemos que empezar a hacer un contexto de cuáles son los 5 grupos al margen de la ley y quiénes están en cabeza de cada uno de ellos. Vamos a mirar esta primera gráfica, Giovanni. Empezamos con Iván Márquez, que está enfrente de la segunda Marquetalia. Iván Mordisco comandando las disidencias de las FARC. El ELN está con Antonio García. Chiquito Malo está enfrente del Clan del Golfo. Esto fue después de la extradición de Otoniel. Y finalmente hablemos de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también son conocidos como los Pacheca. Vamos a seguir hablando, entonces empecemos con las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco. En esta siguiente gráfica lo vamos a ver. Ellos están haciendo presencia en 11 departamentos del país. Lo que usted ve señalado allí en rojo es donde ellos operan. Hablamos de Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Bichada, Antioquia, Chocó, Tolima y Huila. Hay que decir de este grupo ilegal, y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, es que allí hay una división grandísima, una fractura al interior de las disidencias de las FARC. ¿Por qué?
porque Iván Mordisco, del que todos creemos es el que comanda las disidencias de las FARC, él opera en estos municipios, en estos departamentos, en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Guaviare. Allí él maneja sus frentes. Sin embargo, hay también quienes están con la ideología de Calarcá y de Andrei Avendaño, y esos son los que están operando en Meta, en Caquetá y también en el Catatumbo. Pasemos ahora a hablar de la segunda Marquetalia, que está comandada por Iván Mordisco. Él está ubicado en estas regiones que ustedes ven allí en naranja: Huila, Putumayo, Magdalena, Cauca y Nariño. Hablemos ahora del ELN. Allí está Antonio García. Él está en 7 departamentos: Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Casanare, que son los que están señalados allí en gris. Y vámonos entonces ahora para el Clan del Golfo. El Clan del Golfo está liderado por alias Chiquito Malo. Alias Chiquito Malo, recordemos que es la persona que quedó a cargo del Clan del Golfo, también después de que fue extraditado alias Otoniel. Está en Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Catatumbo, Sucre y Córdoba. Y finalmente vamos a hablar de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ellos solamente operan allí, en el norte del país, en Magdalena. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Pero Paula, antes le quiero hacer una pregunta, porque uno queda aterrado realmente cuando uno ve este informe de la presencia de estos grupos ilegales en todo prácticamente en todo el territorio nacional. Ahora más adelante usted nos va a mostrar un mapa general. Antes le quiero preguntar, estos grupos no solamente se están enfrentando contra el Estado, contra la fuerza pública, también se están enfrentando entre ellos. ¿En qué zonas se están enfrentando entre ellos y cuál es la razón de ese enfrentamiento, Paula? Mire, Giovanni, hay que decir que hay zonas en las que no solamente opera un grupo ilegal, operan hasta 2, 3 y a veces hasta 4 en la misma zona, en la misma región, en el mismo departamento. Mire usted aquí, por ejemplo, el primer ejemplo de ellos es Antioquia, sur de Bolívar y Chocó. Allí hay un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo por algo que es muy sensible en este país, y es la minería. Hay que tener en cuenta que Antioquia tiene uno de los yacimientos más grandes de oro, y es allí la disputa que se da entre estos dos grupos por esos territorios. En el Magdalena se enfrentan el Clan del Golfo con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Pachenca, y allí también es por territorio de cultivos ilícitos. En Arauca, y allí pasa algo muy particular, aquí el ELN se alió con la segunda Marquetalia para atacar a las disidencias de Iván Mordisco. ¿Y esto por qué está pasando? Primero, por rutas del narcotráfico, pero también por estas pistas clandestinas por donde está saliendo toda la cocaína del país, no solamente hacia Venezuela, sino también hacia diferentes países de Latinoamérica. Y Cauca, finalmente, las disidencias y la segunda Marquetalia se enfrentan allí también por cultivos ilícitos, pero también por esos cultivos que están en esa línea montañosa del Cañón del Micay, que sabemos es la región donde más cultivos ilícitos hay en Colombia. Queda uno como sin palabras, no solamente por la presencia, sino por los enfrentamientos. Paula, hagamos un consolidado final de la presencia de estos grupos en un mapa para tener esa visual de lo que está pasando con el conflicto. Mire, Giovanni, de cierta manera es un poco desesperanzador ver este mapa, porque si usted se da cuenta, todas las zonas que están en gris están con la presencia de grupos al margen de la ley, y esta es la realidad que está viviendo el país. Si usted se puede dar cuenta en este mapa, las zonas que no están marcadas con gris son muy poco. Estamos hablando de Guainía, de Vichada, quizás algo allí arriba en La Guajira, y también en el centro, en Bogotá, en Cundinamarca, y estas zonas pues no han tenido que estar enfrentando todos estos combates, todas estas azonadas, toda esta violencia y los enfrentamientos y también los homicidios que a diario nosotros reportamos aquí en las noticias. Y el último consolidado, cuando uno revisa la situación presente y la compara con el pasado,
lo que le muestra es una tremenda expansión de los distintos grupos, no de uno ni de dos, de los 4 que mencionó Paula, es decir, del ELN, de las disidencias, de las 2 disidencias y fuera de eso de las autodefensas de la Sierra Nevada. Todos expandiéndose desde que arrancó este gobierno, incluso desde antes, desde un poco antes. Lo que usted debe saber a esta hora es el mapa de la guerra en Colombia, luego de las desafortunadas declaraciones del ministro saliente de Defensa, Iván Velásquez, ayer, tras una reunión de paz y seguridad, así la nombró el gobierno en la Casa de Nariño, salió a decir que la situación estaba siendo dramatizada y maximizada, luego de conocerse de que más de 16 departamentos del país en estos momentos hay confinamiento, combates y presencia y poderío de los grupos armados ilegales. Mateo Piñeros. Juan Camilo, son 2 pronunciamientos polémicos en las últimas horas que llegan por parte del gobierno. El primero tiene que ver con el presidente Gustavo Petro respondiendo a una preocupación del Consejo Gremial por la violencia en el país. Dijo que si la violencia se mide por tasas de homicidios, entonces en los últimos 2 años se ha reducido. Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que se estaba maximizando la situación de violencia en el país por parte de algunos sectores. Episodios de violencia que se presentan en algunos territorios, pero no es esa manera tan dramática como se ha planteado respecto a esta situación de orden público. Se han maximizado, reconocemos la gravedad de la situación, pero se han maximizado. La Fundación Ideas para la Paz se sumó entonces a la discusión y dice que no son infundadas las preocupaciones del Consejo Gremial y que la violencia no puede medirse con solo un indicador, pues hay confinamientos, desplazamientos y otras afectaciones en los territorios. Publicaron algunos mapas que estamos viendo ya en nuestra transmisión de YouTube. Mateo, veíamos el mapa que revela la Fundación Ideas para la Paz y está prácticamente Colombia copado en sus territorios. Estamos hablando desde Antioquia, Chocó, Cauca, Bichada, Meta. Sí, Juan Camilo, el mapa tiene, digamos, diferentes colores. En verde, las zonas donde hay coexistencia de grupos armados. En rojo, las zonas que están en disputa. Y en amarillo, las zonas de dominio. Vemos, por ejemplo, que en Caquetá hay disputa entre grupos armados, lo mismo en el Putumayo, lo mismo en el Cauca, lo mismo en Nariño, como usted decía también en el departamento de Antioquia. También hay otras zonas que ya se encuentran, digamos, con el dominio de algún grupo armado, como el Chocó o también el departamento del Guaviare. El pueblo, lo que hemos visto día tras día es una plomera en todo Colombia. Lo que hemos visto es que la tragedia del Catatumbo es como la tragedia del Chocó. Lo del Chocó incluso puede ser peor y vamos a hablar con la gobernadora más adelante. Lo que hemos visto es que no cesan los ataques de grupos que recuperaron zonas que el ejército y la fuerza pública les había arrebatado y la población está martirizada. La defensora del pueblo, Iris Marín, ha revelado 11 focos de emergencias humanitarias en el país. De momento, Chocó es la región más afectada. Señora defensora del pueblo, Iris Marín, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. ¿Cuáles son esos 11 focos de emergencias humanitarias en Colombia? Sí, estos 11 son sin contar el Catatumbo, ¿no? Que ya ha tenido toda nuestra atención y la seguirá teniendo por la gravedad de la situación. Los 11 focos son Chocó, que ya usted lo mencionaba en la introducción, en Nariño, donde hay conflicto entre Mordisco y el Frente Comuneros del Sur y entre el Mordisco y la Fuerza Pública, en el Cauca, donde se disputan el territorio del ELN, las disidencias de Mordisco y una disidencia de la disidencia de Mordisco, que es el Frente de Yair Bermúdez. En el Pacífico Vallecaucano tenemos al
ELN, el Clan del Golfo y también a una nueva disidencia y pues por supuesto toda la situación de chotas y espartanos en el casco urbano de Buenaventura. También tenemos en el norte y nordeste de Antioquia disidencias, disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá. En el Bajo Cauca tenemos Clan del Golfo contra Calarcá también. En la Sierra Nevada, Clan del Golfo contra Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En la Serranía del Perijá, que está el ELN y disidencias de Calarcá. En Magdalena Medio, que está ELN, Clan del Golfo y disidencias de Calarcá. En Arauca está ELN y disidencias de Mordisco en disputa. En Meta y Guaviare, que es toda esta alerta grande que sacamos del sur del país, que es las disputas entre Mordisco y Calarcá, esas dos disidencias. En Putumayo, donde están comandos de frontera, pero también están las dos disidencias, las de Mordisco y Calarcá, y que hay elecciones atípicas de gobernación este domingo y que ahí hay un escenario de riesgo particular. Y en Tolima, donde hay presencia de las disidencias de Mordisco, de la disidencia de Yair Bermúdez, que es, como decía, la disidencia de Mordisco y las disidencias de Calarcá. Esas son los focos de crisis humanitaria. Están oyendo ustedes la voz de la defensora del pueblo, Iris Marín. La voz de la defensora en un informe oficial. 11 emergencias humanitarias. No es solo Catatumbo, con Catatumbo serían 12. Repaso: Nariño, Cauca, Antioquia, Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Buenaventura, Tolima, Putumayo. Todo el país. Es muy dramático, señora defensora, esto que está ocurriendo. Entiendo que ustedes, cuando ya lo mapean por municipios, da algo cercano a 3/4 partes de los municipios de Colombia bajo la influencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias o estructuras como los chotas y los espartanos. Sí, son 809 municipios que corresponden al 74% del país, efectivamente alrededor de las 3/4 partes del país. Los 809 municipios están en 32 departamentos del país. Aquí estas son las crisis humanitarias activas, es decir, donde hay enfrentamientos o situaciones graves que están generando o desplazamiento o confinamiento, al menos esas dos situaciones. Hay zonas que no están reportadas acá, pero que hay presencia de los grupos armados, a veces hegemónica, hay control territorial o hay extorsiones, es decir, no son los únicos municipios del país o lugares del país donde la enfermedad se presenta, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde se necesita ir a urgencias, porque estamos en una crisis que está afectando de manera extrema a la población, ya porque explotó debido a que no tomamos oportunamente las medidas. Se necesita ir a urgencias. Esto es muy grave. Están escuchando ustedes a la defensora del pueblo. Se necesita ir a urgencias. Don William Calderón. Pero sí toca rectificar el rumbo, sí toca timonear y sí toca hacer un cambio sustancial en la aproximación frente al combate con estos grupos. Ella nos ha dicho, son con el Catatumbo 12 focos de emergencia. 12 y 73% de los municipios del país. Gracias, señora defensora, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias siempre a ustedes por la invitación. Un buen día. 6:52. Muy grave esta alerta, y parece que hubiera un común denominador, un proceso de paz total donde se ha estimulado la economía ilícita y los cultivos ilícitos y el narcotráfico, doctor Restrepo. No, yo creo que ahí está el almendrón. El almendrón es que la producción de coca está desbordada, está creciendo como nunca antes, y evidentemente todos estos grupos lo que buscan son rutas, lo que buscan son oportunidades para llevar la coca al exterior. Es una demostración también de que el proceso de paz total tiene un serio problema y tiene que ser corregido, pero mire, aquí no dijimos algo importante, y es que de seguir creciendo esto, pues vamos a terminar en un rosario de conmociones interiores y emergencias económicas, porque lo que sucedió en el Catatumbo, por lo visto, se puede replicar en cualquiera de estos otros territorios de Colombia y no hay plata que aguante. Da tristeza un gobierno y un comisionado de paz defendiendo unos traquetos para que no se los extraditen, porque eso es lo que son los señores araña. Ya vamos a hablar con la gobernadora del Chocó. Si decretaron la conmoción en el Catatumbo, por lo menos la del Chocó la deberían decretar también. Lleva 10 paros armados en 2 años. ¿No será justamente eso lo que quiere el gobierno?
Es que con 11 conmociones... No será justamente lo que quiere el gobierno, es decir, que haya un rosario de conmociones interiores en el país para que el presidente pueda actuar a sus anchas. Hay muchas dudas sobre cómo van a recomponer ese gabinete, sobre cuál va a ser el rumbo hacia el 2026, sobre cuál va a ser la estrategia política. Lo cierto es que el mapa de Colombia hoy es un mapa con una dramática violencia que ha crecido a épocas que Colombia ya pensaba que estaban superadas. 6:54. Visto el mapa de Colombia como nos lo muestra la Defensoría del Pueblo, con los diferentes grupos armados al margen de la ley y su ubicación en cada uno de los departamentos y municipios a lo largo y ancho del país, con unas fuerzas públicas debilitadas, unas guerrillas o grupos armados fortalecidos después de que con la ley 2274 del 2022 recibiera unos beneficios y unas garantías, se ajusta el nombre al Mayday, Mayday, Mayday Colombia. Esto es muy serio, que hay que analizar y proceder con mucho cuidado. Una de las soluciones que yo veo es la solución pacífica y la tengo en 3 puntos. 1, me dirijo a los jóvenes guerrilleros. Ustedes fueron reclutados contra su voluntad, menores de edad. No se merece esa vida. No obedezca órdenes de delinquir. Sencillamente deserten y váyanse para su casa donde verdaderamente sí los quieren. 2. Me dirijo a los militares, veteranos y reservistas. Recuerden su juramento a la bandera. Esté alerta y listos para volver a las filas y apoyar a las fuerzas públicas. El juramento dice: soldado, cadete, juráis a Dios y prometéis a la patria defender esta bandera hasta perder por ella vuestras vidas y no abandonar a vuestros jefes, compañeros y subalternos en acción de guerra y en cualquier otra ocasión. Sí, juramos. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premie, y si no, él y ella os lo demande. Y el número 3, me dirijo a todos los colombianos, especialmente a los habilitados para votar en las próximas elecciones presidenciales. El voto es una obligación cívica para fortalecer la democracia. Es un deber ciudadano. Todos tenemos que ir a votar. Por favor, para no equivocarnos, investigue los candidatos, su nivel profesional, su historia laboral, sus buenas o malas intenciones o actos, su programa de gobierno, en especial, en qué tanto nos beneficiamos usted, su familia, nuestra comunidad y Colombia entera. Elija bien y vote bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Hemos llegado hasta las profundidades del Chocó a entrevistarnos con Emerson Alirio Martínez, comandante del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, más conocido en la región, incluso en el país, como Emerson. ¿Cómo ha estado, comandante? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, saludo a usted, Francisco, al medio de comunicación Revista Semana, a sus seguidores, y también saludamos a todos nuestros hermanos de lucha en las diferentes partes del país y del mundo. Para eso están los voceros nacionales. Estaba el comandante Pablo Beltrán, el comandante Aureliano y demás compañeros y compañeras que componen el equipo de la organización que nos representa a todos.
Pero también al presidente Petro no le gustó el enfrentamiento tan cruel entre ustedes y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, ¿no? Que eso también termina como estallar y Petro por ponerle un punto final a las negociaciones. A ver, desde acá de la distancia, lo que Sí. pasa es que las disidencias como tal están haciendo un trabajo realmente contrarrevolucionario y también contra el vecino país de Venezuela. Entonces, el gobierno Petro entra a protegerlos, porque ellos estaban haciendo daño a nombre del ELN y echándonos culpa a nosotros. Y llega un momento donde no se puede. La organización les dio apoyo a John Mecha cuando llegó en su momento, se le permitió que operara en el territorio y empezaron a crecer de manera desaforada, pues, o descontrolada, y después se convirtió en un problema. ¿Usted cómo evalúa el gobierno del presidente Petro hoy? Pues considero que hay un desencanto, porque el pueblo, después de las movilizaciones, que fue lo que a la final lo llevó a que ganara la presidencia, no se ha cumplido con el propósito de que era el gobierno del cambio. Entonces todo sigue lo mismo. Exacto, pero ¿con cuál cree que sería más complicado ese escenario de paz? ¿Con cuál considero que sea más complicado? Pues no tendría un nombre para decirte en este momento. A ver, Cepeda dice que él continúa buscando la solución política al conflicto, ¿cierto? Esa es una postura pública de él. Comandante, usted dice que no tienen nada que ver con la coca, que no cultivan, que no tienen... Entonces, ¿de qué viven? Es decir, o sea, de cómo financian una tropa tan grande, porque el ELN en Chocó es grande. Se le cobra a toda actividad comercial que se mueve en los territorios donde operamos. Es decir, nosotros en el tema de la coca, lo único que cobramos es a los que la comercializan. O sea, cobramos un impuesto de guerra, como se le cobra a la madera, como se le cobra al que mueve oro, como se le cobra al que tiene ganadería, como se le cobra a toda actividad comercial. Es decir, el que compra y vende coca. El que compra y vende el que llega a la región, el que llega a la región a comprar la base de coca, ¿se tiene que pagar un impuesto? Tiene que pagar un impuesto. ¿Qué porcentaje están manejando ahora ustedes? 200, 300 mil pesos por kilo. Y frente al tema del oro. Frente al tema del oro, cobramos una impuestación dependiendo de la producción, es decir, el 7%, porque saque es 100 gramos nos pagaría 7 gramos. 7 gramos. Y en el tema de la madera. El tema de la respuesta es como, el tema de la madera es como 3.000 pesos por troza. 3.000 pesos. 3.000 pesos por troza. ¿Cuántos hombres tiene usted, comandante Gerson? Eso dejémoselo a inteligencia militar para que ellos se encarguen de esa tarea. Pero reconózcame una cosa, ¿han crecido durante el gobierno Petro? Es decir, el número de hombres, el número de armas. ¿Ha crecido la organización en Chocó en este gobierno? En Chocó y en el territorio, o sea, pero no es... el ELN siempre ha buscado crecer y hemos tenido crecimiento en diferentes territorios. Entonces se la pongo más general, ¿cuántos hombres tiene el ELN en Colombia? He escuchado al comandante Pablo Beltrán que dice que varios miles, pero cuántos sean los varios miles no lo sé. Pero sí son la guerrilla más grande del país hoy. Seguramente, pero más de lo que se mide en hombres armas es la base social que tenemos como apoyo y que eso también tendría que sumarse como organización, porque se busca es las transformaciones, o sea, no es solamente lo que usted ve con fusil, sino que hay mucha gente que apoya el proyecto de que hay que cambiar. ¿De civil? De civil. No, es que nosotros somos una organización guerrillera colombiana. Consideramos que no, o sea, nosotros no estamos de acuerdo que haya injerencia de países extranjeros en ningún país del mundo.
Pero en la zona de frontera cruzan, ustedes cruzan. Ah, sí, claro. Cruzan a Venezuela Ahí, y vienen y van. Hay frontera, claro, y lo mismo en Ecuador o Brasil, donde tenemos Panamá, donde hay frontera. Pero ¿les preocupa a ustedes el hecho de que haya elecciones en Venezuela y que llegue a ganar la derecha? No, para nada, no nos preocupa. O sea, siempre como revolucionario no nos gustaría pues que se llenara este continente de Milei, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que es que nosotros nos veamos afectados en nuestro accionar como revolucionario porque se elijan a más Milei en el territorio. ¿Y en Colombia le preocuparía que llegara un Milei? Hemos tenido ¿O la derecha? A Uribe. Yo vuelvo a insistir en una pregunta que le hice hace poco. ¿Qué tanto han crecido ustedes en los últimos 4 años? No lo sé, la verdad. ¿Pero si han crecido o no han crecido? Tocaría hacer un balance. En el frente de guerra seguramente sí algo un poquito, pero digamos un 7%, 10%. ¿Y a qué atribuye usted eso? De pronto al movernos en otros territorios, o sea, nos movemos y pues la gente se va vinculando, eso por un lado. ¿Quién manda en el ELN? En las FARC era Manuel Marulanda, era como la cabeza visible, la cabeza grande. ¿Quién es esa cabeza en el ELN? En el ELN tenemos a Antonio García, que es el primer comandante responsable político. O sea, él es el máximo, la principal cabeza, Antonio García. Eso. Nosotros estamos compuestos por responsable político, responsable militar, responsable de masa, responsable ideológico y responsable de economía y finanzas. Esos son los 5 compañeros y compañeras que componen una dirección colectiva, llamamos dirección colectiva. En este caso, en el comando central está el comandante Antonio García, el comandante Pablo Beltrán y el comandante Pablito. Los otros 2 no sé cuál es el nombre de ellos, 2 hombres y mujeres, no sé. Pero son 5, sé que son 5 los que componen el comando central. Y asimismo se componen las otras direcciones, por ejemplo la dirección de un frente de guerra, en fin. Entonces, de esa manera no es solamente porque Antonio es el responsable político del ELN, él es el que manda todo. Para eso está el equipo del COSE y a la final lo que conduce en todo el plan es la dirección nacional. ¿Cuántos secuestrados tiene el ELN hoy? En este momento, no, del ELN no te sabría decir porque yo estoy acá en una partecita nomás. En el bloque occidental entonces. En el bloque occidental, que yo sepa, no tengo información de ningún secuestrado, como te lo llaman, nosotros lo llamamos prisioneros de guerra a los que son espías o capturados en combate. De eso sí tenemos. ¿Cuántos? Que yo sepa, tenemos 2 capturados. De espías, ¿no? Pero ya lo de retenciones económicas que nosotros llamamos, o privación de la libertad por cuestiones económicas, en este momento que yo tenga conocimiento, no. No tienen. Pues no te diría que no tenemos, pero yo no tengo el conocimiento en este momento. Por ejemplo, aquí en esta región del Chocó. De Chocó, no lo tenemos. No tienen. No. ¿Qué van a hacer con esos 2 espías? Pues el ELN hará el debido proceso y se definirá. ¿Los devuelven? ¿O los matan? Eso ya es definición de la organización, pues en términos de nuestra jurisdicción de Código Penal. ¿Son militares o son infiltrados de otros grupos? Infiltrados. De otros grupos. Infiltrados, sí. Usted decía que la coca no es rentable, el oro. El oro sí está a muy buen precio, el gramo. O sea, se mira y eso hay una aplicación. Y se mira y el oro, yo llegué a mirar que estaba como a 600.000 pesos el gramo de oro fino. Ahorita no sé, debe estar por ahí en 500, no sé, hace rato no miro esa aplicación. Y esa se ha convertido en una principal fuente de economía para la gente del Chocó, de estas zonas apartadas.
Claro, la gente vive del bareque, la gente vive de la minería artesanal, de la mediana minería, y de eso es que se rebusca la gente. ¿Y ustedes le cobran la mal llamada vacuna a quién? ¿A los que compran el oro? A la producción de oro. O sea, ahí no es el que compra el oro, sino que el que trabaja nos paga una impuestación. Les paga una impuestación. ¿Están reclutando menores de edad? Pues en Colombia se considera menores de edad de 18 años hacia abajo. Nosotros, dentro de las políticas definidas, ahí sí se vinculan a la organización de 16 años en adelante. Pero son jóvenes que quieren llegar. O ustedes van a una casa y si ven un muchacho con potencial, con físico, se lo traen, ¿no? El ELN no recluta, el ELN se incorpora el que quiere, y eso se le explica cuáles son nuestras razones de lucha y también la disciplina que toca cumplir, ¿cierto? Comandante, si una de estas muchachos y muchachas que está aquí con nosotros quiere desertar mañana, ¿puede hacerlo? Desertar no. ¿O pagan con la vida? Tienen que pedir el permiso para la retirada. Cuando alguien se deserta, hay deserciones con agravantes y deserciones que no son con agravantes. Entonces, cuando es con agravantes es aquel que se lleva el fusil, se lleva recursos, se lleva información, se lleva cosas. Y cuando no, son personas que se van sin nada y llegan a las comunidades. Hace poco se nos fue un indígena y llegó a la comunidad y ahí la comunidad lo tiene. ¿Qué hicimos? Concertamos con los líderes de ponerle una sanción, que nos devolvieran el uniforme, nos devolvieran las cosas y el indígena queda en la comunidad. Atento, no olvide, el artículo 162 del Código Penal castiga el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años por grupos armados con 13 a 23 años de prisión, pues es un delito considerado un crimen de guerra. Ojo, recuerde, el porte ilegal de armas de fuego en Colombia, según el artículo 365 del Código Penal, la pena es de 9 a 12 años de prisión. Y si esta persona pertenece a un grupo criminal, la pena se duplica de 18 a 24 años. Con Semana Noticias, y nuevamente el presidente Gustavo Petro es centro de polémica en el país, todo por cuenta de una foto que reveló en su cuenta favorita en X, donde pues delataba la ubicación de un campamento de la guerrilla del ELN. Ahí están viendo ustedes la imagen, la fotografía. Esto, incluso el presidente, ahí se ve en el trino las coordenadas. Pues para ampliar esta información sobre en qué contexto se dio la publicación de esta fotografía por parte del presidente Gustavo Petro, vamos con nuestro compañero Javier Barragán, quien cubre la Fuente de Casa de Nariño, y posterior a ello, pues, ¿qué análisis se le puede hacer a esta situación de develar una imagen de inteligencia de la fuerza pública con el general en retiro Jorge Mora? Javier, esa imagen que revela el presidente Gustavo Petro lo hace en su cuenta de Twitter, ¿bajo qué contexto? ¿En qué momento? Gracias por acompañarnos, Javier. Hola Camilo, un saludo especial para usted y también para el general que se ha conectado con nosotros en esta transmisión de semana. Esta publicación que ha hecho el mandatario colombiano, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue en las últimas horas, fue el pasado fin de semana, en donde a través de su cuenta personal de X publicó, como estábamos viendo en pantalla, un mapa con coordenadas específicas y un punto de referencia, en donde se demuestra a través de esta imagen la ubicación precisa de la guerrilla del ELN. Y esto ha desatado una serie de críticas y comentarios en todos los sectores políticos del país. Inclusive ya están elevando el tono y señalando que se trataría de una traición a la patria por parte del mandatario colombiano, el presidente Petro. ¿Por qué razón? Porque se ve como si le estuviera advirtiendo a la guerrilla del ELN sobre esos operativos militares que vienen desarrollando la fuerza pública en los últimos días a propósito de la conmoción interior que declaró el presidente Gustavo Petro.
El partido de las FARC, que ahora se llama Comunes, pero que es tan de las FARC que antes de llamarse Comunes se llamaba FARC, ha decidido oficialmente contarle a Colombia que apoyan a Iván Cepeda, al heredero, a ese mismo que ustedes están viendo en esta fotografía, muy contento con Pastor Álape, Timochenko, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, el mismo de la segunda Marquetalia. Sí, esa segunda Marquetalia que bajo el mando de otros asesinó a Miguel Uribe. Apoyan a Iván Cepeda, a ese mismo Iván Cepeda que ha querido desmarcarse de las FARC, pero que ha estado tan cerca de ellos, como por ejemplo, aquí lo ven ustedes, paradito en el atril de las FARC. Este partido, que ahora se llama Comunes y que siente tranquilidad y garantía apoyando al heredero, a Iván Cepeda. Yo quiero que ustedes sepan que no solamente este partido que proviene de las FARC apoya a Iván Cepeda, también los cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC han dicho que van a apoyar al candidato de Gustavo Petro, han dicho que van a apoyar al candidato del Pacto Histórico, y pues ustedes ya saben cuál es ese candidato, es Iván Cepeda, el heredero. Todas estas guerrillas sienten más tranquilidad apoyando a este sujeto, pero ustedes tienen que sentir entonces intranquilidad, porque tengo que contarles que bajo el mal gobierno de Gustavo Petro desde el 2022, las guerrillas se fortalecieron en hombres, en aumento de posesión de los territorios, en armas, en economía ilegal, minería ilegal, rutas del narcotráfico, entre otros como la extorsión y el secuestro. Aumentaron en hombres de la manera que nunca se había visto, un 67%. Pasaron de 15.000 hombres a 27.000. Hoy los niños huyen en los campos para que las guerrillas no los recluten. Ustedes deberían estar preocupados, hablándole a sus vecinos, hablándole a sus amigos, hablándole a sus familiares. Estamos en una decisión trascendental. Si le entregamos el país a un presidente o a una presidente de bien, o se la entregamos al heredero. Paloma Valencia, Paloma, empieza Gustavo desesperadamente a ordenar bombardeos contra Iván Mordisco. 3 años en que no quiso bombardearlo, pero cuando reciben unas USBs con una información donde Iván Mordisco dice: tengo las pruebas para mostrar cómo le ayudamos a Petro y todo fue a través de Francia Márquez, Gustavo Petro dice: hay que matar a Iván Mordisco. Yo le diría al general Huertas, que con seguridad nos está escuchando: quítese el uniforme del ejército y póngase de una vez el brazalete de las FARC, sinvergüenza traidor. Las mismas disidencias mencionan la relación y el vínculo de ese general Huertas con Gustavo Petro, un aliado del actual presidente de Colombia. Le ayudó en la campaña presidencial y como premio recibió el reintegro al servicio activo, nombrándolo al frente del comando del personal. Es este miserable traidor, general Huertas, el que decide a quién nombra, a quién retira y a quién ordena trasladar en el ejército. Primero, funcionarios de Gustavo Petro les entregan las frecuencias radiales del ejército para que supieran las operaciones y dónde estaban ubicadas las tropas militares. Luego detienen la caravana de alias Calarcá y aparecen unos dispositivos que llegan a manos de Luz Adriana Camargo, una fiscal de bolsillo que durmió estas pruebas. ¡Ah, qué sorpresa! En medio de uno de los mayores escándalos de este gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro Presidente a comienzos de 2025, se llevaron a cabo 2 reuniones a puerta cerrada entre el abogado de Papá Pitufo y Jorge Lemus, cuando era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Esos encuentros quedaron documentados en varias grabaciones a las cuales tuvo acceso Noticias Caracol. En los audios queda claro que antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al llamado zar del contrabando, al menos 4 emisarios que se presentaban en nombre del gobierno sostuvieron comunicación directa con él. También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial y las advertencias que hizo el abogado en su nombre, en nombre de su cliente, frente a las consecuencias que traería para el gobierno y el círculo del presidente si el llamado zar del contrabando cuenta todo lo que sabe. Esto es exclusivo, Noticias Caracol.
Esta semana renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Jorge Lemus, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, quien antes de ocupar este alto cargo había sido jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Con certeza, se lo digo, presidente. Justamente, estando al frente de la DNI, Lemus sostuvo una serie de reuniones en su oficina con Luis Felipe Ramírez, el abogado de uno de los delincuentes más buscados del país, Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado el mayor zar del contrabando. En este video, tomado del expediente judicial, se ven ambos saliendo de un restaurante en Cartagena. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela el contenido de 2 grabaciones que evidencian contactos clandestinos entre funcionarios y personas cercanas al gobierno y el contrabandista, así como el ofrecimiento de beneficios para lograr su entrega en Colombia, una clara extralimitación de las funciones del jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia. Y lo más grave, los audios también dejan claro que Pitufo tendría información que comprometería seriamente al gobierno y a personas cercanas al presidente. El hombre es legado contra quien se le deja controlar y hasta donde quiere. Compatriotas, ha llegado la hora de hablar con la verdad, sin miedo y sin rodeos. Hace 9 años, el 2 de octubre del año 2016, el pueblo de Colombia habló claro en las urnas. El 50,29% de los colombianos dijimos no a la defecio del acuerdo de impunidad con los narcoterroristas de las FARC. Dijimos no a la entrega de nuestra patria. Ese veredicto fue claro, pero Juan Manuel Santos, el tartufo infame, se pasó por la faja la voluntad popular. Se robó el plebiscito por la paz. De la mano de sus compinches, de sus cómplices, Roy Barreras, Armando Benedetti y muchos otros que hicieron parte de ese régimen que montó el tartufo para pisotear nuestra Constitución. El acuerdo que en las urnas tuvo un no, en el establecimiento se convirtió como por arte de magia en un sí. ¿Qué otro nombre se le puede dar a robarse un plebiscito, máxima expresión del pueblo en las urnas? Es un robo. ¿Y qué nos dejaron? Pues la farsa de la JEP, un entuerto que puso a los cabecillas de las FARC en el Congreso de la República, como si fueran héroes de la patria. Ahí empezó la debacle que estamos viviendo hoy en Colombia. Las exguerrillas impunes, uno en la presidencia de la República, los otros en el Congreso y los dos, por supuesto, con sus brazos armados, ilegales, en las regiones y en las ciudades. Los vemos como si nada, ejerciendo el control en las zonas llenas de narcotráfico a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Y en las primeras líneas también están, en las bandas y en los combos esos que controlan las ciudades de Colombia. Mientras tanto, miles de colombianos, esos que sí trabajamos por Colombia, estamos suplicando por un esquema de seguridad, porque estamos siendo amenazados, desplazados en muchas de las regiones de Colombia y asesinados, y no se otorgan esos esquemas, pero a esos bandidos de la FARC sí les dan escoltas de la UNP y sueldos millonarios. ¿Eso es justicia, compatriotas? Eso es una verdadera burla. Y lo peor, colombianos, porque siempre con este gobierno hay algo peor. Llevamos 9 años esperando que esos criminales de la FARC pidan perdón de verdad, reparen a sus víctimas, entreguen las rutas de narcotráfico y también a sus cómplices. Estamos esperando a que devuelvan los miles de millones de dólares que amasaron en 60 años de secuestros, de extorsiones
y de traqueteo. ¿Dónde están las caletas repletas de plata que escondían estos bandidos en la selva de Colombia? ¿Dónde están las tierras y las propiedades que las FARC le robaron a los colombianos de bien, con sangre, con extorsión y terror? Nadie sabe, nadie responde. Hace unas semanas, la tal JEP tuvo el descaro de anunciar sus condenas. ¿Condenas? Por favor, eso no es justicia, es una farsa. Ninguno de esos señores de la guerra que tanto daño le han hecho a Colombia pisará la cárcel por un día, ni tampoco reparará, aunque quién sabe, en mi gobierno la cosa puede cambiar. ¿Qué pasa con las víctimas? Con los niños reclutados, con las niñas que fueron violadas por los bandidos, como alias Tornillo, Timochenko, y esclavizadas con la complicidad de la mujer de Tiro Fijo. No pasará nada, porque la JEP es impunidad para los criminales, defraudación para las víctimas y persecución para la fuerza pública. Por eso hay que acabarla. Por eso les digo que yo, Abelardo de la Espriella, voy por la JEP, la voy a acabar. Voy a acabar a ese nido de la izquierda, a ese directorio político que protege a los bandidos y se ríe en la cara del pueblo colombiano. Nos vendieron el cuento de la paz, el Tartufo y su bandola. Nos juraron que las FARC se acabarían. Mentira vil. Hoy las FARC están más fuertes que nunca, con sus macabras disidencias, que no son más que la misma guerrilla con otro nombre. Más de 7,000 criminales extorsionando, secuestrando, poniendo bombas, asesinando a nuestra fuerza pública, sembrando y cuidando más de 330,000 hectáreas de coca, procesando cocaína y exportándola a los Estados Unidos y Europa en complicidad con el cartel de los soles de Petro y Nicolás Maduro. Eso no es paz, eso es rendición. Y como si fuera poco todo lo anterior, tenemos a Petro con su farsa de la paz total, engordando el narcotráfico y arrodillándose ante sus amigos narcoterroristas. Esa no es la paz que queremos y que merecemos los colombianos de bien. La paz no se mendiga, no se negocia en mesas con criminales, con bandidos. La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República, con la autoridad de nuestras Fuerzas Armadas y con la voluntad inquebrantable de un pueblo que no se rinde ni hoy, ni mañana, ni nunca. Yo, Abelardo de la Espriella, me comprometo solemnemente ante el país. Voy a someter a los bandidos. Voy a devolverle la seguridad a nuestra patria. Voy a sacar a Colombia de esta horrible noche de violencia e impunidad. No más paños de agua tibia. No más acuerdos con criminales. Invito a Colombia hoy a levantar su voz por el aniversario número 9 del día que nos robaron la democracia, el fatídico 2 de octubre. Firme con la seguridad, firme con nuestra fuerza pública, siempre firme contra los bandidos, firme por la libertad, firme por la institucionalidad, firme por la patria, firme por la patria. Abelardo de la Espriella. Firme por la patria.
Iván Cepeda sin límites, el perfecto camarada de la FARC. En 1965 se mudó con sus padres a Checoslovaquia. En 1969 viajó a La Habana, Cuba, recién sometida bajo la dictadura comunista de los Castro. A los 13 años, Iván Cepeda fue integrante de la Juventud Comunista Juco. Entre 1981 y 1987 cursó estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte de la comunista Unión Soviética. Ángela Urrego, una guerrillera de la FARC, adoptó como alias el nombre de su madre Gira Castra. Un frente de la FARC lleva el nombre de su padre, Manuel Cepeda. Cepeda es actualmente candidato presidencial del narcocomunismo. Iván Cepeda se crió en el ambiente del grupo terrorista FARC, del cual su padre fue uno de los mayores impulsores. Su padre combinó todas las formas de lucha, la violencia, el odio y la política. En la formación marxista de Cepeda se destaca la ideología, el odio y la ponzoña. En los computadores de Raúl Reyes aparece Iván Cepeda como la persona que ayudó a la FARC a hacer movilizaciones. Son notorias las escenas de los apoyos que Iván Cepeda daba a los integrantes de FARC, Iván Márquez y Santrich. Cepeda y Santos han sido los mayores benefactores de la FARC. Cepeda está documentado por la guerrilla como su ujier, su mensajero, un comunista de patraña, una apariencia de señorón que en los derechos humanos oculta el odio. Cepeda, un aspirante presidencial sobre la difamación del adversario que le indicaron como el correcto para sus propósitos. Para mí el peor, sin duda alguna hoy, y no solo el peor, para mí representa un peligro para nuestra democracia, un señor como Iván Cepeda. Y ven a un candidato que se muestra abiertamente como comunista. Ojo, yo tengo la prueba de este hombre celebrando el aniversario del Partido Comunista y atrás una foto de tiro fijo. Los colombianos sencillamente tienen que salirse un poquito, y le estoy hablando a los oyentes, de esa posición de barra brava, que si no estamos con Uribe, entonces estamos con Petro, y si no estamos con Petro, estamos con Uribe, y pensar cómo está mi país. O sea, ¿quién quiere ir hoy, por ejemplo, a visitar el Valle del Cauca, el Cauca, cuando sabe que por la Panamericana lo puede parar un retén de la guerrilla? ¿Quién quiere ir a Huila? O sea, lugares muy hermosos que yo he visitado, pero que ya no se pueden transitar como años atrás, porque sencillamente los grupos guerrilleros aumentaron en pie de fuerza, aumentaron en el territorio y han llegado incluso a incidir en las elecciones. Cuando ustedes miran dónde ganó el pacto histórico en las elecciones legislativas, vaya, miren el mapa, eso lo encuentran ahí facilito, dónde fue que ganaron. Y ven a un candidato que se muestra abiertamente como comunista. Ojo, yo tengo la prueba de este hombre celebrando el aniversario del Partido Comunista y atrás una foto de tiro fijo. Un candidato que yo le he mostrado en la plenaria cómo se abraza con todo tipo de bandido, criminal, guerrillero. ¿En serio? ¿Eso es lo que merece un bello país como Colombia? ¿Ese es el presidente que merece que nos gobierne? Si hoy la guerrilla está con este poder y con este avance, ¿cómo va a estar cuando llegue una persona que abiertamente se para en un atril de las FARC, del partido de las FARC, y atrás cualquier cantidad de guerrillero fotografiado? Entonces, para mí el peor, para responderte, sin duda alguna hoy, y no solo el peor, para mí representa un peligro para nuestra democracia, un señor como Iván Cepeda. Iván Cepeda es el candidato favorito de las bandas criminales, sobre todo de las guerrillas. De los candidatos que hay, ¿quién le gustaría en caso de que pudiera votar? Pues uno ese que
Ojalá ganara, pudiera llegar Cepeda. Ojalá. Pero eso no es necesariamente un lastre en las elecciones, porque todavía quedan millones que se creen el eterno cuento de que la paz se conquista haciéndoles incontables concesiones a los criminales. El otro día a Cepeda le dio una ira tremenda que J.P. Hernández le dejara en evidencia con las fotos de sus amistades peligrosas. Se calman, ya ahorita podrán responder. Antes de que lo niegue. El candidato comunista justificó tantas sonrisas con asesinos por su trabajo en favor de la paz, pero su afinidad con las guerrillas ha ido más allá. Ahí le vemos subido a un atril con las siglas de las FARC y los carteles del Mono Jojoy y Marulanda. Podría haberse negado conservar el nombre de las FARC, que era una propuesta de Iván Márquez. Fue un insulto a las víctimas de esa banda criminal. O asistió para reclamar a las FARC que bautizaran un frente con el nombre de su papá. Pero insisto, esas alianzas y esas amistades no necesariamente son un punto negativo en su aspiración presidencial. Tendrá el apoyo de las guerrillas, de los gaitanistas y otras bandas herederas de la SAUCE y de los mafiosos presos pero con mucho poder en las calles. Todos obligarán a votar por él, como es lógico, porque nadie les dará tantas gabelas como un ultraizquierdista. Sumen además los votos de los millones que quieren que otra vez les vuelvan a prometer que en 3 meses firma la paz con el ELN. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Y que la paz total está a la vuelta de la esquina y que la violencia se resuelve pagándoles 1 millón de pesos mensuales a los jóvenes para que no maten. Y que el narcotráfico se resuelve dejando sembrar coca a la lata y culpando a los gringos de esnifar perico. Si enfrente tuviera a Abelardo de la Espriella, que aboga por mano dura con los bandidos y mano tendida con Estados Unidos, ¿quién ganaría? A los pueblos de zona roja donde voy, solo oigo el nombre de Abelardo, antes el de Vicky Dávila. Lo ven con esperanza y con ilusión. Y eso que era un perfecto desconocido para casi todos ellos. Por eso no deberían subestimarlo los que creen que lo del Movistar Arena es una pura anécdota. Cierto que Iván Cepeda no genera ni ilusión ni entusiasmo salvo entre la extrema izquierda y que su imagen solo habla del pasado, nada del futuro. Pero aunque sea el mejor candidato para la derecha porque es ganable, tampoco lo subestimen. Tiene el dedo de Petro, que es importante, le pondrán el Estado a su servicio y seguirá con el cuento chimbo de la paz total que aún vende. Si el centroderecha y la derecha no se ponen las pilas y hacen acuerdos entre los afines, corren el riesgo de dejar a Colombia otra vez en manos de la extrema izquierda. Y eso manda al país al fondo del abismo. Milagrosamente volvemos a tener en el Congreso a Iván Cepeda, el ganador de la consulta petrista, el que apenas ganó la consulta salió a decir que no asistiría a debates, cobardemente huyéndole a la verdad o pretendiendo engañar al pueblo. Pues no, señor, lo que soy yo me encargaré de mostrarle a todo el país qué clase de sujeto es usted y el peligro que para Colombia representa. A Iván Cepeda le duele mucho que lo relacionen con bandidos, que lo relacionen con criminales, con asesinos, con guerrilleros. Pero ¿qué hacemos, viejo? Si el transgresar de su vida
ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia. Y antes de que como un cobarde lo niegue o amenace con denunciar, por favor, lo invito para que mire. Pedimos las a los senadores y senadoras orden en la plenaria, por favor. Se calman, ya ahorita podrán responder. Antes de que lo niegue y termine, senador. Estoy en mi concentración. Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich? Ese que usted recogió a la salida de una cárcel y que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un video le agradeció a Iván Cepeda. ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las FARC, Iván Márquez? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias Romaña de las FARC? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está aquí junto al cabecilla del ELN, un guerrillero? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, el que está en este atril de las FARC y que tiene de fondo al Mono Jojoy, a Tiro Fijo, a Raúl Reyes? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, el que sale aquí con Hugo Chávez, Maduro, muertos de la risa, celebrando quién sabe qué? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, el que rinde homenaje en un altar al tirano dictador cubano Fidel Castro? ¿O es o no es usted Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narcocriminal de Venezuela, Nicolás Maduro? Yo sé que a usted no le gusta que lo relacionen con los guerrilleros de la FARC, pero qué curioso que cuando le preguntan a este señor, alias Walter... Un minuto, senador, para que termine. Alias Walter Mendoza, cabecilla de 5 bloques de las disidencias de las FARC. ¿Quién es su candidato? En un video responde que le gustaría que ganara Iván Cepeda. Pero cómo no, si saben que ganando este sujeto y siendo el sucesor de Petro, van a continuar los fracasados diálogos de la fracasada política de paz total, que solamente le ha traído beneficios e impunidad a los bandidos, a los guerrilleros y a los criminales. Colombia tiene que tenerla clara si va a votar por un candidato que le ponga mano dura a los bandidos o si va a seguir entregándole el país en manos a candidatos como este, que con falsos diálogos van a seguir premiando a esos criminales, nombrando a los gestores de paz, levantándoles órdenes de captura, pagándoles por no robar o no matar. No, señor, Colombia se respeta, se la vamos a arrebatar a la izquierda destructora y ni un voto para este sujeto que sin duda alguna puede ser peor de peligroso. Yo creo que Iván Cepeda no es que no quiera debates por cuidar recursos, porque los recursos a él no les gusta cuidarlos. Por eso prácticamente se roba el salario cuando no viene a trabajar. El heredero lo que quiere es no ir a debates para que Colombia no conozca la realidad, que es un peligro para nuestro país. Lástima que Iván Cepeda dispara y se va, dispara y se va, dispara y se va, dispara y huye. A él no le gustan los debates. Y ya ha dicho que no va a asistir a debates y entonces por eso tampoco quiere debatir en el salón de los debates y en el salón de la democracia, que es el Congreso y el Senado de la República. Yo quiero que los colombianos tengan claro que este lugar está para debatir. Y cuando el senador manifiesta que aquí no se debe debatir, que porque no se deben ni respetar unos recursos, yo digo... ¿Y acaso él respeta los recursos cuando ha fallado más de 50 veces a esta plenaria, prácticamente robándose el salario, inventándose excusas médicas? Nosotros necesitamos saber, porque si está tan enfermo, no está entonces listo para presidir un país. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué adicción tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no viene a trabajar? Eso sí debería ser respetar los recursos, asistir a su trabajo. Segundo, él habla de decisiones judiciales. Yo pregunto,
Iván Cepeda, respóndanos, ¿dónde está Olmedo López, quien manejó miles y miles de millones de la platica de La Guajira y que se lo terminaron robando? Olmedo López era uno de los candidatos de la lista decentes de ustedes, de la izquierda, y terminó siendo un ladrón, un ampón, por el que ahora no quieren responder. ¿Dónde están los ministros del gobierno Petro? ¿No están en la cárcel? Ricardo Bonilla, nada más ni nada menos que ministro de Hacienda. Luis Fernando Velasco, ¿dónde están? Responda por ellos también. Por último, él dice que no quiere ir a debates. ¿Será porque no quiere responderle al país por los aberrantes apoyos que tiene como candidato? Paloma Valencia, ¿usted sabe quiénes han manifestado apoyar a Iván Cepeda y al pacto histórico y al candidato de Petro a la presidencia? Nada más que cabecillas de disidencias de las FARC, nada más que líderes del ELN han dicho que están listos para apoyar al candidato de Petro. Entonces, ¿por qué no ir a debates? Quizás porque teme que hagan estas preguntas y le cuestionen la basura sucia y porquería de campaña que están haciendo, replicando lo que ya hicieron, como fue el pacto de la picota. El mismo Roy Barreras que les articuló la campaña de Gustavo Petro es el mismo que hoy está diciendo que esas liberaciones de esos criminales, de esos delincuentes, sí van a incidir en las elecciones presidenciales, y según las palabras de Roy Barreras, a punta de fusil van a llevar a varias personas a votar por el heredero. Yo creo que Iván Cepeda no es que no quiera debates por cuidar recursos, porque los recursos a él no les gusta cuidarlos, por eso prácticamente se roba el salario cuando no viene a trabajar. El heredero lo que quiere es no ir a debates para que Colombia no conozca la realidad, que es un peligro para nuestro país si llega a ganar la presidencia, que no creo. Gracias, presidente. Constantemente le he dicho al país del peligro en los próximos meses de votar por el heredero. El peligro de votar por una persona, un sujeto que ha tenido unas relaciones muy cuestionables con personajes que le han hecho muchísimo daño al país. Pero también quiero decirle a Colombia quién es realmente esa fórmula que el heredero ha querido nombrar. Mucho cuidado, porque quieren aplicar la misma de Francia Márquez, la que hoy está brillando por su ausencia. Nadie sabe dónde está Francia Márquez, así como nadie sabe dónde está Aida Quilpué en estos momentos. Vino, puso la huella, ahí mi camarógrafo puede enfocar la silla y se fue, cobró. Pues yo quiero que el país sepa que no es la primera vez que falla, ¿no? Tiene 32 fallas registradas hasta el momento a plenaria. ¿Qué le pasaría a un colombiano si no va a trabajar 32 veces? Lo echan, ella sigue facturando. En el 2022 se presentaron 30 casos de reclutamientos de menores de edad. En el 2023, 342. En el 2024, 409. Lo que equivale a un aumento superior al 1.300%. Más grave aún, que esa cifra del 2024, esos 409 niños reclutados, 209, es decir, el 51% eran niños indígenas. En el Cauca se encontraron, solo en el Cauca, 300 casos de reclutamiento de menores, lo que equivale al 73%. La pregunta es, ¿dónde estaba Aida Quilpué cuando a esos niños indígenas los estaban reclutando? La Contraloría General de la República ha advertido que la desnutrición infantil en comunidades indígenas se triplicó. Y la pregunta es, ¿dónde está Aida Quilpué mientras esos niños estaban muriendo por desnutrición? También genera mucha preocupación los cientos de miles de millones de pesos que ha firmado Gustavo Petro con las comunidades indígenas y, por ejemplo, con la CRIT, esa misma a la que pertenece
Aida Quilpué. Yo quiero decirle al país que la CRIT ha firmado 38 contratos por alrededor de 162.000 millones con la CRIT y al menos 7.000 millones han estado destinados a la financiación y capacitación de la famosa Guardia Indígena. Yo puse en conocimiento de las autoridades el convenio interadministrativo 1001 del 2023 por 4.901 millones. ¿Saben qué encontramos ahí? Que le pagaban 80 millones a un asesor espiritual, 70 millones para realizar un juego de mesa, 1.120 millones se los repartieron 14 delegados indígenas. ¿Puede pasar por el otro lado? ¿Por qué no pasa por el otro lado? No, es que lo hace adrede. 1.120 millones se los repartieron 14 delegados indígenas. Concluyo, ¿dónde estaba Aida Quilpué cuando a esos niños indígenas los estaban reclutando? ¿Dónde estaba Aida Quilpué cuando esos niños que reporta hoy la Contraloría estaban muriendo por desnutrición? ¿Dónde estaba Aida Quilpué cuando la platica de los colombianos se la estaban derrochando en juegos de mesa y asesores espirituales? Cuidado porque nos quieren hacer la de Francia. Termine, senador. Ya no solamente estamos corriendo... 30 segundos, presidente. Ya no solamente estamos corriendo peligro con este sujeto, el heredero, sino ahora con su fórmula que no es más que un paquete que nos quieren vender como lo hicieron con Francia Márquez. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso para ese líder, cuando ya no puede alterar la percepción del votante porque claramente se dan cuenta que las propuestas no resuelven nada, que no ha hecho nada, que no sirve para nada, el siguiente paso es el autoritarismo. El autoritarismo en estos casos se caracteriza por ataques a la rama judicial, a los jueces. Primero es a la rama, luego son individuales, porque contrarían con el ejercicio de sus funciones la voluntad del líder autoritario. Y luego siguen con los ataques a la prensa. Yo lo he dicho, la prensa es la última voz que se escucha antes de perder la democracia. Siendo ello así, cuando el líder autoritario nota que ya sus ataques personales no logran obstaculizar el objetivo final, y es que su voluntad se imponga, pues acude simplemente a la solución final, culpabilizar a la Constitución. Es decir, primero la culpa es de la prensa, segundo es de las Cortes. En este caso de este gobierno la culpa también ha sido de los ministros, que él mismo nombró, y cuando ya no se puede culpar a nadie más, la culpa es de la Constitución. Y lo que se procede es a cambiar la Constitución. Entonces no puede quedar duda alguna que el cambio no está justificado, porque uno no cambia una Constitución para garantizar los derechos que aquella tenía. Tampoco se cambia una Constitución para acabar con la oposición, a menos que se busque también acabar con el sistema democrático. Porque al final, ineluctablemente, se trata no solo de cambiar la Constitución y el orden constitucional, sino de pasar del sistema de la democracia al sistema de la dictadura constitucional. Estamos en un momento de introspección, este es un momento definitivo, este es un momento final, en el que estamos decidiendo no solamente quién va a ser presidente de la República, sino qué sistema de gobierno escogemos los colombianos. Al votar por estos líderes tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, porque podríamos bien estar eligiendo el último de un presidente democrático. Yo les hago ese llamado a los jóvenes y los dejo simplemente con la última reflexión de mis palabras. Hay un momento en la historia de cada nación en el que el carácter de los votantes define el carácter de sus líderes. Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, defensores y defensoras. A todos los presentes les extiendo un abrazo de agradecimiento. Gracias una y otra vez a todo este hermoso público que hoy nos demuestra su apoyo, su respaldo y que también quieren a una Colombia libre, segura, con educación, con oportunidades y en democracia.
A las mujeres, especialmente a todas las que nos acompañan hoy. Gracias. A las que desde algún lugar me escuchan, gracias por ser parte de esto, porque somos fuertes, creativas, emprendedoras, luchadoras y creyentes. Gracias por estar aquí, por ponerse la camiseta, por creer y apoyar este proyecto y porque nos une un solo propósito, trabajar por el bienestar de nuestro hermoso país. ¿Qué es un patriota? Un patriota es un defensor de la democracia y la libertad, de la razón y la solidaridad, de la vida humana y la familia, de la transparencia en el manejo de los dineros públicos, del trabajo, el emprendimiento y el empleo para combatir la pobreza, de la autoridad y de la seguridad, de la cultura y la fe, del buen gusto y el buen humor. Tú lo eres, vida mía. A todos los que estamos aquí nos duele el país, nos duele Colombia, y esa es la razón por la que hoy te reitero mi apoyo y el de toda la familia. Vamos con pasión, con entrega y con orgullo a trabajar día a día por los niños, los jóvenes y todas las familias colombianas. Eres un ganador, porque no has ignorado que el país está en riesgo y día a día trabajas fuertemente por este proyecto al que hoy llamamos Defensores de la Patria. Adelante, mi amor, aquí estamos haciendo historia, aquí estamos contigo y por nuestro país, firmes por la patria. Creo en ti. Creo en ti. Creo en ti. Y creo que contigo Colombia tendrá un mejor presente y futuro. Gracias. Colombianos, los destinos de la patria no son un juego. Es el futuro de nuestros hijos lo que debemos salvaguardar. Las circunstancias nos llaman a actuar con responsabilidad, con madurez, con la serenidad de quien sabe que el futuro de Colombia depende de decisiones firmes, no de caprichos ni de cálculos egoístas. He elegido mi fórmula vicepresidencial no por acuerdos en las sombras, ni por repartos de poder, ni por presiones de los de siempre que han dividido al pueblo con sus promesas y mentiras vacías. Lo he hecho pensando únicamente en el bien de nuestra amada nación, en la seguridad que merecen nuestras familias, en una economía que impulse el trabajo digno para que todos los colombianos tengan bienestar, con una Colombia unida y próspera como debe ser. La coherencia exige seleccionar a quien es idóneo para liderar por su capacidad probada, por su pertinencia para enfrentar los retos reales de la patria, no por el color de su piel, su origen cultural, su identidad sexual o cualquier otra etiqueta que distraiga del verdadero propósito de la figura del vicepresidente de la República, que es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Además de cumplir con ese mandato constitucional, he decidido escoger un vicepresidente que sea mi coequipero en el duro reto que enfrenta el país para superar el desastre que nos dejarán Gustavo Petro y sus cómplices. Con José Manuel Restrepo empiezo a cumplir mi promesa, rodearme de los mejores. Por eso, con orgullo y convicción, escogí a José Manuel Restrepo como mi compañero en esta cruzada por la patria, por su democracia, por su libertad. Juntos
vamos a construir el país que soñamos. Una patria milagro, segura, próspera y justa. Con la ayuda de Dios, el fervor del pueblo colombiano y nuestro gran equipo, seguiremos firmes por la coherencia, firmes para vencer a los de siempre y firmes por la patria. Firme por la patria. Hablando de marina mercante, recuerde que Colombia no ha tenido marina mercante por cerca de 35 años. Aunque es una necesidad sentida, desde entonces a ningún gobierno le ha interesado promover su desarrollo. Honestamente creo en De la Espriella y Restrepo. Ellos dos son muy profesionales y hacen un gran equipo de trabajo. En su propuesta de gobierno, desarrollo de la economía, hay muchas probabilidades de que Colombia vuelva a tener marina mercante y sería en 4 pasos así. Primero, barcos mercantes colombianos. Sí, que Colombia vuelva a tener sus propios barcos mercantes registrados en puertos colombianos con bandera colombiana. 2. Formación y titulación de tripulaciones 100% colombianas. Con barcos mercantes colombianos tripulados y operados por colombianos ya tendríamos una marina mercante. Luego entonces ya tendríamos el con qué y el con quién desarrollar el transporte marítimo para transportar nuestras propias cargas de importación y de exportación. Hola, ¿qué tal? Saludamos a las audiencias de la casa editorial El Heraldo en las calles de Barranquilla con los candidatos presidenciales. Hoy con Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano Defensores de la Patria. Abelardo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por la invitación y qué bueno estar aquí en mi casa en El Heraldo, porque en El Heraldo escribí durante más de 10 años la columna más leída del periódico. ¿Por qué Abelardo de la Espriella quiere ser presidente de Colombia? Se llama patriotismo. Cuando tú amas a tu país, cuando estás preocupado por su futuro, por el futuro de la gente, tienes que renunciar a todo y en una especie de apostolado dedicarte a la causa más importante, a la virtud republicana más importante, que es el patriotismo. Y yo estoy aquí no para decirle al pueblo colombiano que yo soy mejor que los otros candidatos. Yo siempre he tenido presente que yo sí tengo el carácter y la independencia para hacer lo que ninguno se va a atrever a hacer, para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Tenemos todo para ser una nación maravillosa, pero para eso se requiere independencia económica. A mí nadie me financia. Independencia política. Yo no vengo de la rosca política, de los mismos de siempre. Esto es un movimiento ciudadano. No he tenido cargos públicos. Y además de eso se requiere carácter, porque lo que viene para Colombia es muy complicado. Por ejemplo, la izquierda radical tratará de incendiar el país el 8 de agosto. Quizás antes, cuando los derrotemos en las urnas. ¿Quién se va a atrever a sacar el ejército a la calle? ¿Quién va a defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos como corresponde, con mano de hierro, como manda la Constitución y la ley? Yo tengo la certeza de que los demás candidatos no lo van a hacer. Yo sí, porque tengo el talante, la ardentía y el patriotismo suficiente para hacer lo que le conviene que se haga al pueblo colombiano. José Manuel Restrepo, un destacado economista, es justamente su fórmula vicepresidencial, pero ya vamos a hablar de unos temas puntuales alrededor de esas propuestas que usted le ha construido. Pero ese es un tema muy importante, directora. Ese sin duda, es la bomba fiscal. Yo en un acto de responsabilidad escogí al mejor candidato posible para la vicepresidencia. Lo mío no obedeció a un cálculo electoral o a politiquería. Ni para sumar votos, porque no, nada. Yo estoy pensando en que si me pasa algo, Colombia queda en las mejores manos, que es la función principal del presidente, aun cuando el mío, José Manuel Restrepo, va a ser una especie de Marco Rubio, va a ayudarme en el tema de relaciones internacionales, consecución de recursos para que vengan a invertir, para recuperar esa confianza inversionista, va a tirar línea en temas de educación porque es un gran académico, rector de 4 universidades muy importantes en Colombia, va a ayudarnos en el tema de hacienda pública, en el tema económico, de comercio internacional y además de eso en el tema de innovación. Pero estoy pensando en el principal requisito que determina la Constitución y es que me reemplace en caso de que algo me pase. Yo me quedo tranquilo si José Manuel Restrepo me reemplaza porque es un gran ser humano, un gran profesional y es un patriota a carta cabal. La pregunta para quienes nos ven, ¿se quedan tranquilos si a los candidatos por los que quieren votar
que es válido, voten por el que les dé la gana, pero piensen que si les pasa algo a su candidato o candidata y sube su vicepresidente, ustedes quedan tranquilos con que esas fórmulas asuman las riendas del país, les van a dejar la seguridad del país, el porvenir de sus hijos a esos candidatos vicepresidenciales. Échenle cabeza, se las dejo ahí, como dijo Diomedes. Háblele a la costa, háblele al Caribe colombiano. Yo soy un hijo de esta región, yo soy un costeño de verdad, no como otros que andan por ahí. Yo soy el de Amazon, el que anda por ahí es el de Temu, esa es una copia. Yo creo que si ese fuera costeño de verdad no sería tan malo y no estaríamos tan jodidos. Lo cierto es que yo soy un hijo de esta región. Soy orgullosamente costeño. Gran parte de lo que he logrado en mi vida, de lo que soy, del éxito de esta campaña, se lo debo a que soy costeño. Dejen el sectarismo de un lado y apuesten por un costeño de verdad que no está defendiendo ideologías, que está defendiendo el bienestar del pueblo colombiano. En 139 años no habíamos tenido esta oportunidad y solamente un hijo de esta región le va a dar a esta región el lugar que se merece, porque me duele mi región, porque creo que tenemos aquí un potencial maravilloso en esa transformación de la patria milagro que le propongo junto a José Manuel Restrepo a Colombia. Yo soy el Caribe está en mi corazón, en mi espíritu. El Caribe hace parte de mis días, estoy casado con una costeña, mis hijos tienen al Caribe también en su sangre porque sus padres son costeños. Aquí fue mi infancia, aquí están mis recuerdos, aquí está mi futuro, aquí están mis sueños y he venido a darle a esta región que me vio nacer el lugar que se merece y eso solamente se logra con un hijo, con un costeño, con alguien al que le duela de verdad esta región que tanto ha sufrido, porque el centralismo ha dejado a la región Caribe rezagada y yo voy a darle, insisto, a esta región que está en mi alma, en mis huesos, en mi sangre, en mi espíritu, en mis pensamientos y en mis sentimientos, el lugar que se merece, porque hoy más que nunca estoy firme por el Caribe colombiano y firme por la patria. Pueblo colombiano, queridos compatriotas, aquí estoy con ustedes, como siempre, con el alma en la mano y el corazón abierto, porque mi único aliado son ustedes, la gente, los ciudadanos colombianos. He llegado al tarjetón de la primera vuelta gracias al pueblo y a Dios, contra viento y marea y con la oposición de las élites del establecimiento que se unieron con la vieja política para atajarme, para detenerme, para evitar que un hombre independiente llegue a la presidencia de la República. No tengo padrinos políticos, no tengo financiadores, ni mucho menos dueños. No tengo ni un solo interés distinto a salvar a esta patria que nos duele y nos enorgullece a todos. No le debo nada a nadie que no sean ustedes. Ustedes me trajeron aquí. Yo financio mi propia campaña. No le he recibido plata a nadie. Yo no hago pactos con la vieja política tradicional porque no me voy a comprometer, no me voy a hipotecar con ninguno que haya participado en traer al país al desastre en el que hoy está, con la mayor deuda pública de la historia, en manos de los criminales y asediado por el populismo comunista que representan Cepeda y Petro. Ustedes tienen 3 opciones para escoger: la candidatura de los de siempre, la del establecimiento; la candidatura de Cepeda, la del régimen, el heredero de este gobierno desastroso. Y me tienen a mí, el independiente, el outsider. Ustedes son soberanos en la decisión que vayan a tomar. Pregúntense en la soledad del cubículo el 31 de mayo si quieren votar por los mismos de siempre, por el candidato de Petro o por el tigre que es libre de verdad e independiente como ninguno. Nadie le impone candidatos a un pueblo libre. Ustedes tienen la posibilidad de cambiar la historia. Hoy, en este momento coyuntural,
Les traigo no promesas vacías, sino el milagro de los nunca, porque Colombia lo tiene todo, absolutamente todo, para convertirse en la patria milagro que tanto soñamos, una nación admirada por el mundo entero. Tercero, la seguridad de la patria milagro. Aquí hablo como el guerrero que toda Colombia sabe que soy. Ustedes saben que lo que me propongo lo cumplo y no me tiembla la mano ni hago cálculos como los hacen los de siempre, los de la rosca, que han claudicado ante el crimen. Con los criminales no habrá negociación alguna. Punto. Se someten a la Constitución y a la ley o serán dados de baja con las armas de la República, como en derecho corresponde. Criminal que no se someta enfrentará toda la fuerza del Estado como debe ser. Fortalecer como nunca la fuerza pública y les daremos todo el respaldo político y moral que se merecen los héroes de la patria. Querido pueblo colombiano, estos son los primeros 13 milagros de los nunca. Nunca más populismo comunista, nunca más corrupción de los de siempre, nunca más debilidad ante el crimen, nunca más ideología por encima de la razón. Este es el camino de los valores, de los principios de la familia, de la Constitución de Dios, de la lucha contra la pobreza, de la ley de la propiedad privada, de la inversión y de la civilización occidental que nos han hecho grandes, que nos han hecho prósperos. Con estos 13 puntos comenzamos la reconstrucción. Con estos 13 puntos activamos la esperanza. Con estos 13 puntos hacemos realidad el sueño de la patria milagro. Durante las próximas semanas, queridos compatriotas, les iré contando por segmento de los demás planes y milagros que a partir de hoy pueden consultar en defensoresdelapatria.com y en todas mis redes sociales. Yo no vengo, queridos compatriotas, a gobernar para los de siempre. Vengo a cambiar la política para siempre, a gobernar para el pueblo y con el pueblo colombiano. Hoy más que nunca estoy firme por el pueblo y firme por la patria. Firme por la patria. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su consideración y apoyo. Le agradezco si me ayuda a difundir y compartir este video con familiares y amigos y demás colombianos interesados en conocer algo más de los candidatos, hacer un análisis para así poder seleccionar y elegir el mejor candidato a la presidencia de la República. Ahora les voy a regalar el libro de mi autoría titulado Un mar de sueños en modo digital. Bájelo en la página web www.unmardesueños.com y lo puede compartir con quien le interese ser un profesional del mar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Marinos de Colombia, presentes y firmes por la patria. Veteranos de Colombia, reservas activas de Colombia, presentes, firmes por la patria. Capitán de altura, Carlos Alberto Cortés, presente, firme por la patria. Que Dios bendiga a Colombia.